que jugó en la mayoría. Señores, continuamos aquí en su espacio Levántate, Nueva York. Muchas cosas interesantes sobre la mesa en el mundo, aquí en los Estados Unidos y también en la ciudad de Nueva York. Pero, señores, llegó el momento de nuestro primer diálogo matutino de hoy martes, y para eso, señores, es un plato fuerte. Es un plato fuerte porque la corrupción se extiende a todos los países, a todos los niveles, sobre todo en el caso que nos atañe a toda Latinoamérica. Y por eso traemos hoy un invitado muy importante para hablar sobre todos esos temas. Él es empresario y periodista peruano, residente aquí en la ciudad de Nueva York, y nos referimos al señor Jorge Luis Otoya. Buenos días. Bienvenido, colega. ¿Cómo están? Qué gusto saludarla. Es un honor, es un privilegio estar nuevamente pues aquí en los canales de Nueva York, informando sobre estos temas de corrupción que le ha dado pues la vuelta al mundo. Eso es, precisamente estuvimos hablando fuera de cámara que ahora el Perú tiene 3 expresidentes en prisión, porque recientemente, esta semana, Alejandro Toledo fue trasladado ya desde Estados Unidos, extraditado allá, y ya está en la cárcel. Cuéntenos un poco sobre este proceso. Es algo curioso el tema de Toledo, que prácticamente fugó cuando ya las papas estaban quemando sobre la corrupción y el destape del caso Odebrecht. Estamos hablando casi del 2018, y después de casi más de 5 años, pues ha sido extraditado. Sin embargo, lo que se ha podido ver es que las cúpulas, los aliados de las mafias internacionales, que están conglomerados con ministros, presidentes, congresistas, empresarios corruptos, se blindan unos a otros y han pues ocasionado secreto de Estado, la corrupción en nuestros países. Esta extradición ha sido algo misteriosa, ya no se podía seguir soportando, pero al parecer, como ellos, Kuczynski, el expresidente Kuczynski, y Toledo han tenido una buena relación de amistad. Sabemos que George Bush es petrolero y ellos se hicieron también ciudadanos, y Pedro Pablo Kuczynski ha sido uno de los aportantes para la campaña electoral de George Bush. ¿El hijo o el padre o ambos? El hijo. Últimamente en las campañas de George Bush existen depósitos a favor de la campaña de George Bush por intermedio de Pedro Pablo Kuczynski. Entonces, ¿Kuczynski es ciudadano norteamericano? Al parecer, dijo que había renunciado a su ciudadanía norteamericana, pero eso parece una mentira, un engañamuchacho, ¿no? La esposa vive aquí en Pensilvania. También es parte del conglomerado de la presunta mafia de sobornos y de banqueros corruptos, con un holding de casi 15 empresas. Pedro Pablo Kuczynski manifestaba que su esposa Nancy Lange nunca había conocido lo que era Westfield, Latin American Enterprise, First Capital, el banquito de Pedro Pablo Kuczynski, en la cual tenía en Miami 6 empresas de lavado de activos en Miami. Y en unas infografías de una investigación internacional que yo hice, pude más o menos visualizar que la esposa Nancy Lange es inclusive aliada y socia en una ONG con Han Hul, sobre la famosa página 11 que se desapareció en el Perú de la Petroleum Company, que era justamente cuando querían meterlo preso a Kuczynski porque se había levantado $100 millones. Y él salió del Perú, pero también ha dejado rastros en Ecuador. En una investigación hace unos 2 años atrás,
pude confirmar que Pedro Pablo Kuczynski también tiene en Ecuador algunas sociedades y algunos negocios con uno de los hombres más ricos de Ecuador, Villacres Smith, el dueño de la siderúrgica Novacero, y también con Gerardo Sepúlveda, el chileno, su alumno mafioso, que pues se han vaciado el erario nacional en el Perú, en termoeléctricas, hidroeléctricas, hidrocarburos, y justamente este testaferro fue librado por los fiscales que estaban haciendo la investigación del caso Lavajato y le dieron salida a Gerardo Sepúlveda. Inclusive en Ecuador también he podido ver algunas investigaciones al respecto de Chiriboga Chiriboga. Los Chiriboga Chiriboga son un grupo de hermanos, son como 7, 8 hermanos, que 2 de ellos estaban involucrados en la cuestión de la FIFA. Y, o sea, de la compra, de la venta de los votos para Qatar. Sí. Ay, Dios mío. ¿Y qué sucede? Que Estados Unidos, justamente en Nueva York, estaba tratando de extraditar a uno de los Chiriboga Chiriboga por un fraude de $200 millones. Y también aparecen ellos en documentos donde Pedro Pablo Kuczynski en el Perú aparece en uno de los mejores hoteles del Perú, que está en el centro empresarial de San Isidro, donde están los pitucos, los ricos, que se llama el hotel, el Swiss Hotel, pero que después fusionaron Swiss Hotel. Y yo un día viajando por Ecuador, iba en una camioneta 4x4 y pasábamos por un puente, un lago, yo no sabía si era mar o era río, pero entonces se veían pues en la costa del Pacífico, se veían pues hoteles muy bonitos, era un panorama muy bonito entrando ahí a Guayaquil. Y yo le digo, oye, ¿y cómo se llama este lugar? Me dice, este es la costa del Pacífico. Y yo comencé a retroceder, digo, Costa del Pacífico, ¿dónde he visto Costa del Pacífico? Y después, ya haciendo un recuento, me encuentro de que cuando yo pongo Swiss Hotel en el Google, me aparece Costa Hotelera del Pacífico. Y ahí quise cerciorarme si era lo mismo la costa hotelera del Swiss Hotel en el Perú con la costa hotelera del Pacífico, y me fui a donde allá en el Perú le llamamos la SUNAT, donde uno saca los documentos, las escrituras públicas, y fui, investigué y me encuentro con la sorpresa que efectivamente sí era socio del Swiss Hotel y Costa Hotelera del Pacífico, con hoteles en Guayaquil, en Quito, en California y en el Perú. Entonces, eso me dejó ver de que Pedro Pablo Kuczynski, como ex ministro de Toledo en el año 2001, él ya venía siendo socio de Odebrecht, de Graña y Montero, los que construyen el Swiss Hotel en el Perú, desde hace 25 años. Y la documentación me dejaba ver que Pedro Pablo Kuczynski también era socio en Exalmar, una compañía pesquera donde el dueño es el expresidente Piñera. Y también Piñera pues es uno de los que tiene toda la costa peruana en muelles, harina de pescado, fábrica de harina de pescado, donde Kuczynski es socio. Y también la compañía COSAPI, que es una empresa internacional como la de Odebrecht, que hacen pues las estructuras, carreteras, pistas, construyen edificios en el Perú, que también la esposa de Pedro Pablo Kuczynski era socia de COSAPI.
Pero Otoya, ¿cómo se logra este entramado de corrupción a nivel internacional que se llama Odebrecht? ¿Cómo era que funcionaban ellos? Porque sabemos que usted era un empresario y que también fue víctima de ese entramado. Bueno, yo en mi libro, brevemente, yo escribo aquí en el libro Odebrecht y la caída de dos presidentes, donde pues menciono la forma que quiebran mis empresas. Yo he sido un empresario minero en el Perú y le vendíamos piedra caliza y magnesio para la producción del fierro, y la dolomita era para cubrir los ladrillos refractarios del alto horno de Sider Perú, y le vendíamos casi 10.000 o 15.000 toneladas de piedra caliza a esta empresa. Cuando en el gobierno de Fujimori son privatizadas 30 empresas del Estado, es que ya a dedo habían sido prácticamente marcadas quiénes iban a comprar las empresas. En esa época existía el Banco Vice, Sudameris, donde los dueños son Gonzalo de la Puente Vice, Susana de la Puente Vice, la ex embajadora de Pedro Pablo Kuczynski, que recibe $300.000 para la campaña de Pedro Pablo Kuczynski de Odebrecht. Es decir, las empresas del Estado, al parecer, habrían sido compradas, muchas, con dinero del Gran Caimán. Y la empresa... O sea, el Gran Caimán es uno de los principales refugios fiscales del mundo. Así es. Parecido a lo que es Panamá, donde salen dos presidentes latinoamericanos, entre ellos el de la República Dominicana. Siga con lo de la Isla Caimán para demostrar. Sí, entonces, la empresa siderúrgica de mi país, que queda en Chimbote, Ancash, Perú, a unos 400 kilómetros de la capital limeña, que fue en los años 60 y 70 el primer puerto pesquero del mundo. Y ahí es donde pues vemos que todas estas empresas del Estado, Pesca Perú, Cima Perú, Sider Perú, Electro Perú, todas estas empresas del Estado prácticamente las vendieron a manos privadas. Pero ya estaban a dedo señalados quién las iban a comprar. Y ahí es donde quiebran más de 6.000 trabajadores en el puerto de Chimbote que trabajaban para la siderúrgica, y botan a todo el mundo y nos quiebran a nosotros, y los empresarios privados que compraron esta empresa hacen el monopolio, y como nosotros éramos más de 50 pequeños mineros en esa zona que le vendíamos mineral, ellos comienzan a bajarnos los precios, y cuando enviábamos nuestro mineral ya no nos hacían una diligencia, un cuarteo en cancha para poder ver los análisis, una muestra para ti y una muestra para mí, sino ellos decían, esto es tu análisis, y te bajaban el precio del mineral hasta quebrarte, hasta hacerte morir. Allá en mi país le llaman entramado, allá colusión. La colusión. ¿Cómo se llamó, que se me escapa la memoria, un ministro de Toledo que estuvo preso, vinculado a Laura Bozzo? ¿Cómo se llama? Bueno, pero ahorita llega. ¿No fue a la campaña electoral de Toledo que salieron recursos de la República Dominicana? ¿Perdón? Creo que hubo un escándalo de que de la República Dominicana salió dinero para financiar la campaña política de Toledo. Ah, por supuesto que sí. Acá lo hablamos en este libro. Aquí hablamos en este libro de eso. ¿En qué año fue la campaña de Toledo? En la campaña de Toledo ha estado 2000 al 2005. Ok. Félix Bautista, el ex senador Félix Bautista, le mandó $1 millón para su campaña. No, es senador todavía. Ya, ok. Y eso está colgado en el YouTube, eso fue un escándalo, y de las aportaciones. Pero como estos presuntos corruptos
descerebrados, puedo decir yo, porque no puede caber en mi mente ni en la mente de los ciudadanos en el mundo que un presidente como Kuczynski, reconocido en la banca mundial, director del Banco Mundial, exdirector del Banco Mundial, reconocido en el mundo como uno de los mejores banqueros, con 81 años se quiere lanzar al poder para ir a la presidencia de la República, cuando debería estar jugando con sus nietos o bisnietos, gozando de toda esa reputación mundial como un buen banquero, y no aparecer preso 36 meses en su casa, arresto domiciliario, y todavía con una mente diabólica y maquiavélica utilizar al expresidente Alberto Fujimori, a su hijo, manipularle la mente, porque ¿quién no quiere la libertad de su padre? Harías cualquier cosa por ver en la calle a tu padre. Y Kenji Fujimori se colude con Kuczynski para comprar en la vacancia presidencial que se le hizo el 21 de diciembre del 2017, le dijo, mira, compra 10 congresistas y el 24 de diciembre yo suelto a tu padre. Lo indulto a tu padre. Y así fue. Compraron 10 congresistas, no lo vacaron, pese a que yo envié toda la documentación confirmada de que Pedro Pablo Kuczynski era el que recibía los dineros de Odebrecht a través de First Capital, Westfield Latin American Enterprise, incluyendo su esposa, recibían los depósitos. Y por Ternium. Entonces, yo digo, ¿cómo esta gente puede tener tanta codicia y tanta ambición? De no haber sido así, pero Pablo Kuczynski nunca hubiera sido descubierto. Una pregunta. Antes de que nosotros entremos ahorita al caso de la República Dominicana, porque veo al presidente Danilo Medina en la portada. Ser presidente de Perú se ha convertido en la profesión más peligrosa de la faz de la tierra. Ser presidente de Perú y terminar preso es casi lo mismo. No creo que haya habido un presidente desde Fujimori para acá que no haya terminado preso o por lo menos acusado de cosas ¿Qué es lo que pasa en Perú? Que no hay forma de que una persona que llegue al poder no termine envuelto en esta corrupción o en caso de corrupción o acusado de corrupción. ¿Qué es lo que pasa en Perú? Bueno, lo que nosotros sembramos, eso cosechamos. Si usted en su casa fuma, bebe, y usted le está llamando la atención a su hijo que no fume, que no bebe, y usted le está echando el humo en la cara, de hecho que lo que sembramos cosechamos. Lo que sucede en el Perú, que realmente, o sea, yo le puedo hablar de estos últimos 30 años, desde que yo era un calichín. Más atrás no tengo mucha historia, pero desde lo que a mí me sucedió, desde el año 2000 para acá, y yo puedo ver que esto es una herencia. Es decir, Toledo le deja la herencia a Alan García. Alan García le deja la herencia a Humala. Humala le deja la herencia a Kuczynski. Kuczynski le deja la herencia a Vizcarra. Vizcarra le deja la herencia, y aquí no vemos si es izquierda, derecha, de arriba, del centro. Todos son ladrones. O sea, la corrupción es la herencia. La corrupción es una herencia. Entonces, si yo soy presidente y he robado, me he vaciado el erario nacional, y usted me va a suceder como presidente, y yo te voy a decir, mira, ahora te toca a ti, pero tú me blindas a mí. Y así es una secuencia de presidentes presuntamente ladrones y que hoy se hacen perseguidos políticos,
y que todavía la prensa corrupta mermelera, que es Graña y Montero, dueño del 90% de la prensa en el Perú, tiene comprado a todo el mundo, jueces, fiscales, y automáticamente es el Odebrecht peruano. Y solamente un grupo de 80 o 100 personas en el Perú son una élite, como por ejemplo puedo mencionar a las grandes empresas mineras como es Roque Benavides. Pero este señor Roque Benavides también es parte y aliado de Odebrecht, Telefónica, Enel, Edegel, Entel, todas estas empresas españolas, europeas, que tienen inversiones en el Perú, son aliados en ONG con Pedro Pablo Kuczynski, con diferentes presidentes, y que tienen testaferros con diferentes nombres y que sacan el dinero por intermedio del banco de crédito, el BCP, Dionisio Romero, la que le da 15 millones de dólares para la campaña de Keiko Fujimori. Ellos prácticamente se puede ver a luces que son presuntos mafiosos que abren las offshore, como la que se hizo para República Dominicana, que del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que al parecer es una mafia hasta el día de hoy, del Perú, salieron 5 millones de dólares vía Panamá, vía Nueva York, vía Banco BH de León, Cinean Arte, a Joao Santana, que tenía la oficina ahí mismo en Palacio, para Danilo Medina. O sea, yo creo que usted es la persona ideal para desdibujarme todo esto. Porque cuando se habla de República Dominicana y la problemática con Odebrecht, se presenta que llegaron unos malos brasileños a un santuario y ellos vinieron y corrompieron. Pero existe una relación entre aquel millón de Félix Bautista a Toledo y el eventual caso de corrupción con Odebrecht. O sea, fue Perú puente de conexión entre la oligarquía dominicana, los dueños del país de la República Dominicana y Odebrecht, porque como usted me está diciendo es que Odebrecht no era una empresa corrupta con sus tentáculos en toda Latinoamérica, por lo menos en el Perú y República Dominicana, lo sabemos de por sí, pero que los empresarios locales, en el caso particularmente de Perú, eran socios de Odebrecht. Hay un tema muy controversial. Ustedes tienen Cemento Quisqueya, ¿verdad? Sí, creo que sí, que hay un Cemento Quisqueya. Cemento Quisqueya es fuerte en Lima. Entró en la época de Toledo. Y no, a lo mejor es cemento dominicano que lo exporta con el nombre de Quisqueya. Con el nombre de Quisqueya, pero que no se vende dentro de la República. Sí, es dominicano. ¿Y quiénes son los dueños de Cemento de Quisqueya? Ahora, la relación entre Odebrecht no viene desde el gobierno de Toledo. Odebrecht viene desde mucho más antes, en Perú. Lo que pasa que el trampolín para poder hacer empresas de fachada de la caja estructurada número 2, de la que habla Jorge Simoe Barata, conocido como el virrey mafioso de Marcelo Odebrecht, el que ha coimeado a todos los presidentes en Latinoamérica, son los que prácticamente tienen el entramado desde la época de Fujimori. Entonces, hay una alianza entre República Dominicana y Perú. ¿Por qué? Ustedes son Caribe, ¿sí? Y usted sabe de que en alguna época hasta la cocaína entraba en submarino para Aruba. O sea, son trampolines para las mafias, para narcotráfico, para sobornos estructurados. Y uno de los que fabricó 42 empresas de fachada en el Perú
se llama Gonzalo Monteverde Busalleo, que también hablamos en este libro, que llegó a República Dominicana. Y el caso Isagón Sac, de la cual habla Faride de Raful, porque Faride de Raful viajó a Perú. Actual senadora de la República La Dominicana. actual senadora viajó para el Perú tras las huellas de Odebrecht, y justamente a ella fue que se le entregó la documentación de las rutas del dinero que fueron para República Dominicana. Eso es grave, esa declaración suya es grave. Es grave, pero no son graves para estos mafiosos. Ese es el grave problema que hay, ¿no? Aquí... ¿Y eso se ha ventilado en los tribunales allá en Perú? Sí, por supuesto. Aquí, por ejemplo, hay un vínculo ahora mismo entre los expedientes de corrupción de la República Dominicana y del Perú que hemos venido siguiendo nosotros durante años. En el año 2018 yo viajé a Perú con la usted idea participó ahí en ese programa. de la República ahí está Faride Raful. donde Faride Raful fue una de las que viajó a Perú tras las Huellas de Odebrecht. Entonces, ¿qué sucede? Que en el Perú, para que se note cómo es que funciona la mafia, en el centro empresarial, de donde tenía la oficina Odebrecht, en el 5º piso estaba Odebrecht. En el 6º piso estaba la SUNAT, donde se pagan los impuestos. O sea, manejaban todo ellos. Y en el siguiente piso, en el 7º, estaba la oficina de FIR Capital de Pedro Pablo Kuczynski. Parecido a Joao Santana, que tenía su oficina ahí al ladito del expresidente Danilo Medina. El Perú es un paraíso fiscal que ha servido de trampolín para República Dominicana. Tal es así que en este libro también menciono y pongo unas cuentas de depósito de Graña y Montero a República Dominicana y viceversa para Perú. Porque Graña y Montero, Miro Quesada, tienen propiedades real estate en República Dominicana. Y ese tema no lo han investigado. Ahora, la pregunta es, ¿por qué el ex procurador Jean Alain Rodríguez no hizo un cruce de la información al respecto de la investigación que se estaba haciendo de los 5 millones de dólares para la campaña de Danilo Medina? Se quedaron callados. Cuando yo le entrego las pruebas a Faride Raful aquí en Nueva York, con un grupito de la Marcha Verde, que hoy también están en Dayanara, que tienen un piquete acá, que le acaban de hacer un escándalo a Lionel, ¿no? Aquí presidente que llega, se lo tiran para abajo por la corrupción. Los dominicanos están hartos también como nosotros los peruanos. Pero esa documentación llegó a mano de Faride Raful y después me mandó llamar la actual ministra de Ética, Milagros Ortiz Bosch. Y tuvimos una reunión y me dijo que cuando ellos sean gobierno me iban a llamar y que esto se iba a ventilar y que iba a sacar a la luz. A mí me seguía gente de Ramfi, gente de Moreno, cuando estaban justo en plena campaña para llegar a la presidencia de República Dominicana. Pero al parecer, todos me buscaban con fines políticos. Y yo, como había sido afectado por mis empresas... ¿Y cuál otro fin usted perseguía? Los fines que yo perseguía era simple y sencillamente denunciar la corrupción de este mafioso presidente que vendió la empresa siderúrgica donde yo era proveedor y quebró a mi familia, quebró a todo el puerto de Chimbote,
se vació el erario nacional en la corrupción, quebró el Banco Minero por darle un salvataje a sus amigos del Banco Vice, Susana Lapuente Vice, Gonzalo Lapuente Vice, socio de JP Morgan Chase aquí en Nueva York, socio de Paolo Roca, el Odebrecht argentino, el dueño de Techin Tenaris Ternium, del gas de Camisea, que tienen un fraude de más de 100.000 millones de dólares en el Perú, y este señor Kuczynski, su director, y él recibía dinero de Techin Tenaris Ternium. Él fue director 15 años. Al igual que el alcalde Jorge Muñoz Güell, alcalde de Lima, que también lo denuncié y pedí su vacancia, y como en el Perú se ha convertido en secreto de Estado la corrupción, no lo han tocado ni con el pétalo de una rosa. Ahora es que yo he sometido documentos para que investiguen a todos estos corruptos, porque el blindaje tiene un poco tiempo. La justicia de los hombres son como trapo de inmundicia para Dios. Cuando el justo gobierna, el pueblo se alegra. Cuando el impío gobierna, el pueblo se aflige. Y eso es lo que está sucediendo. Me llama la atención, es la foto de la portada del libro. Este es el presidente Danilo Medina y Pedro Pablo Kuczynski. Usted ha logrado, y le felicito porque se desenvuelve muy bien en estos asuntos, acumular no solo las experiencias, sino datos. Usted, ese mismo escenario que usted ha presentado aquí en la ciudad de Nueva York, lo ha presentado en su país también. Por eso es que hago vacar al presidente y llegó al Congreso de la República. Ok, pero lo ha hecho también porque se puede denotar que hay un resentimiento por las pérdidas, las caídas de sus empresas. Entonces dice, bueno, vamos a buscar el culpable, me voy a desahogar por esto. Repito, ¿usted ha tomado ese mismo escenario allá en Perú para denunciar eso? En el Perú yo tomé este escenario porque quise investigar por qué en el Tribunal Constitucional trajeron mi caso abajo y yo nunca recuperé mi patrimonio. Entonces la única manera de saber por qué yo no pude recuperar mi patrimonio es porque presidentes estaban bloqueando mis denuncias. Pero hay una pregunta que yo le quiero hacer. Si tomamos lo que usted acaba de escribir, más la historia de los procesos anticorrupción en Perú, aparentemente, aunque usted lo meta preso, aunque usted los acuse a los presidentes, la corrupción no para. O sea, ¿cómo es posible que metamos presidente preso? Uno se suicida, el otro sale corriendo. Cada 7, 8 meses, cada año tumban un presidente y han tenido como 7 presidentes en unos meses. Y no termina. El actual presidente tuvieron que quitarlo también por la misma acusación. Y la que lo sustituyó también la están acusando ya de cosas de corrupción. O sea, ¿cómo se puede eliminar este flagelo de la corrupción, o por lo menos ponerlo bajo control? Mire, es necesario tocar estos temas. Si hablamos de cuándo o cómo se puede arreglar esto de la corrupción, porque los meten un momentito preso y después salen, o tienen arrestos domiciliarios. Tenemos que recordar que no todo lo podemos terrenalizar, porque acá hay cosas espirituales. Dice que esto es la élite, esto es el camino al nuevo orden mundial. Sometimientos de los pueblos, caseríos, distritos, regiones, intimidación de grandes empresarios, monopolios, para poder hacer arrodillar a todos los pueblos en Latinoamérica, en Sudamérica. Y si hablamos de cómo se podría parar esto, tendríamos que tener y pedirle a Dios que nos gobierne un varón de Dios, porque hombres cualquiera. Acá se necesitan varones o mujeres que tengan el deseo de tener un gobierno, hacer un gobierno
para eliminar la corrupción, que dicho sea de paso no se va a eliminar totalmente, pero tenemos un Bukele. Ese hombre es multimillonario, de padres millonarios, pero es un hombre que tiene temor de Dios. Y si los gobernantes de nuestro país, senadores, congresistas, ministros en el Ejecutivo, en el Legislativo, no tienen temor de Dios, el mundo se va a seguir viniendo para atrás. En el orden personal, me permito formular una pregunta. Usted tiene como comunicador, como ciudadano peruano, todo el derecho de simpatizar por determinado partido político. ¿Tiene usted militancia en algún partido político en su país? Bueno, cuando yo era un jovencito, veía al presidente más joven en el año 85, a Alan García. Y voté por Alan García porque mi papá era alanista, o era allista, de Aya La Torre. Pero yo nunca estuve interesado en política ni nada. Yo tenía unas minas y yo decía, tengo dinero para 100 años. Te lo digo porque usted aprovisiona muchos datos que en determinado momento, pues, usted le haría un bien a la sociedad peruana con estas denuncias que usted está haciendo. A mí la prensa me tiene alergia. Hay muchos medios de comunicación en el Perú que tienen miedo y me tienen alergia. Me odian. Pero ¿sabe una cosa? Que yo creo de que si Dios va delante de ti, tú no tienes que tener temor de nada, ni puedes estar amedrentado por nadie. Esta corrupción, este flagelo que hay en su país y en nuestros países, lo único que le pedimos a Dios, si tenemos el deseo de que cambie y se paralice toda esta situación, no son los partidos políticos, son los que componen los partidos políticos, son las malamañas de algunos políticos que hoy día están buscando un lugar donde llegar a la política para ir a robar. Hay gente que en estos momentos está detrás de informaciones como las que yo he podido presentar, pero es para hacer una cuestión política, para poder jalar dinero para agua para su molino. Entonces esta gente descerebrada que tiene estudios, que tienen diploma, jueces y fiscales, presidentes que estudiaron en Harvard, en las mejores universidades, hoy son una tanda de ladrones en el mundo, y que sus hijos, que han sido subvencionados sus gastos, como Keiko Fujimori, que Montesinos pagaba sus estudios, según se habla en los medios de prensa, ¿cómo se podrán sentir los familiares de estos presidentes, ministros, congresistas, corruptos que estudian en las mejores universidades y que hoy día están desfilando por Miro Quesada 260 por el grupo de la Comisión de Fiscales Lavajato? A sus hijos les caerá la cara de vergüenza, a sus familiares también. Ahora, no se necesita estar preso entre rejas como está Fujimori, está Toledo, está Castillo, para estar preso. Cuando tú estás preso dentro de tus delitos y pecados, ¿ya? Y que tu conciencia está como un juez con un martillo esperando sentencia, así le martilla a todos estos corruptos que no tienen el más mínimo temor de Dios por su familia, por su pueblo, por su patria, y hacen lo que les vienen en gana, se creen dictadores, se creen faraones, y por eso es que vemos la mano misteriosa de Dios, porque a veces es necesario que roben en nuestros países como para meterle una cachetada al pueblo para que reaccione, porque están metidos en drogas, están metidos en la farándula, están metidos en la prensa mermelera, la prensa chicha, y no buscan una educación que pueda formar a nuestros países, y se roban el erario nacional dejando sin estudios, sin educación, que es lo que nos hace falta en nuestros países. Señores, muy interesantes las declaraciones, nos hemos quedado aquí pasmados con todas estas declaraciones que está haciendo nuestro colega Jorge Luis Otoya del Perú. Queremos agradecer inmensamente que usted haya estado hoy con nosotros, y las puertas de Levántate New York siempre estarán abiertas para cuando usted tenga cosas como estas, así de importantes, que decir. Muchísimas gracias. Gracias, muy amable. Este conversatorio hay que seguirlo. Hay que seguirlo, sí, porque no caben 2 horas.
no cabe en 24 horas, pero hay que continuar hablando de eso. Con todo gusto. Ni siquiera en 24 horas cabe. No cabe, hay que continuar, señores, y nos vamos ahora a una brevísima pausa y enseguida regresamos con el resto del contenido de Levántate, Nueva York. El gobierno de Colombia obligó ayer lunes al dirigente opositor venezolano Juan Guaidó a abandonar el país, al que llegó horas antes a propósito de una conferencia internacional sobre Venezuela en Bogotá, informó una fuente de la oposición. Cientos de indígenas de Brasil marcharon en Brasilia para exigir la demarcación de territorios y defensa de sus derechos contra la invasión de mineros y madereros ilegales. El secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken dijo ayer lunes que los generales sudaneses en disputa acordaron un alto al fuego de 3 días este martes para tratar de poner fin a los enfrentamientos. La presidenta de Perú, Dina Boluarte, renovó parte de su gabinete tras nombrar a 4 nuevos ministros en la segunda remodelación significativa que efectúa desde que llegó al poder en diciembre pasado. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Anthony Guterres, instó a que pare la violencia en Sudán, ya que el conflicto amenaza con propagarse por toda la región. El expresidente peruano Alejandro Toledo, investigado por corrupción y lavado de dinero en el marco del mega escándalo de soborno pagado por la constructora brasileña Odebrecht, fue recluido en un penal de Lima tras ser exiliado desde Estados Unidos. El presidente de Guatemala, Alejandro Yamatell, llegó ayer lunes a Taiwán para afianzar las relaciones con la isla del gobierno autónomo en una visita que provocó la ira de China. Después de 30 años de su lucha contra la caza furtiva, el defensor sudafricano de rinoceronte John Hume tiró la toalla y subastará esta semana la mayor granja del mundo de esa especie en peligro de extinción. Es toda la información internacional que tenemos por el momento. Rafael Díaz les informó.